decían, también es el más pequeño del staff. Amigos, una vez más, Adelante, Mercedes. Whitmar y sus aventuras con ustedes. Hoy estoy en una zona muy importante, una zona arqueológica, poco conocida y poco visitada por los peruanos de hoy en día. Estoy hablando de la zona Huaycán de Pariachi. Huaycán de Pariachi ha sido habitada por los hombres de esta civilización conocida como los Sishma, ¿no? Estoy hablando del periodo intermedio tardío, para ser más exactos, los años 1000 después de Cristo, ya hasta 1450, que llegan los incas encabezando el príncipe Tupac Yupanqui para dominar esta zona. Después de 1450 a 1532 ya hay otra ocupación, que sería la ocupación Inca Isma, ya hasta que llegan los españoles a dominar a toda esta todo pues, el imperio de Tahuantinsuyo y las culturas que existieron antes de los incas, ¿no? Está trabajando detrás mío y siempre en coordinación con mi persona. Te los dejo con Taki Sonko. Bueno, aquí justo hay un grupo de gente que no los había visto, Franco. Qué bonito, ¿no? Esto sí da fe a que estas zonas no están totalmente olvidadas, ¿no? Pero sí hay que reconocer que muy poca gente, muy pocos peruanos nos preocupamos por conocer un poco más de nuestro pasado, ¿no? Pero qué bien que hoy se está llevando a cabo esta festividad, digámoslo así, pareciera como si fuera pues una adoración, como hacer una ceremonia a esta zona tan importante como fue pues esta zona de Huaycán de Pariachi, ¿no? Esta zona habitada por los antiguos pobladores del Perú, los Sishma, ¿no? Los Sishma, con la llegada de los incas, no desaparecieron, simplemente se anexaron al imperio del incanato, ¿no? Siguieron viviendo, pero de una manera, podríamos decir, transformada, ¿no? Con la llegada de los españoles después del dominio de los incas, ellos encontraron en la Lima que hoy habitamos, encontraron valles, encontraron cuencas, bosques de algarrobo, bosques, etcétera, etcétera, y bueno, pues encontraron una riqueza, ¿no? Una riqueza cultural, una riqueza milenaria. Y bueno, pues esto en base a quién, ¿no? Al trabajo de estos hombres antiguos del Perú. Allá podemos ver al fondo una persona que está significando, pareciera, al curaca de esta zona, o tal vez a los incas, ¿no? La cultura Isma son pues el periodo intermedio tardío, ¿no? Para no confundir con esta situación de periodos, que muchos hablan los arqueólogos de los periodos, vamos a hablar simplemente de años, ¿no? 1000 años después de Cristo se calcula que estuvieron estos hombres aquí hasta la llegada de los incas, de 1450, ¿ya? Con la llegada de Tupac Yupanqui y compañía de estas zonas. La otra ocupación, la otra etapa de la ocupación a esta zona sería pues de 1450 a 1532, ¿no? Cuando llegan, ya sería pues Isma Inca, ¿no? Y bueno, pues con la llegada de los españoles queda aquí esta sociedad, como muchas sociedades del Perú. Qué hermoso. Vamos a apreciar y a valorar esta música de más cerca, a ver.
una forma de rendir, ¿no? Podríamos decir homenaje a esta gran civilización que fueron los Isma, ¿no? Aquí un señor representando al Curaca de aquel entonces, ¿no? Huaycán de Pariachi. Huaycán de Pariachi fue una zona muy importante, una zona administrativa, religiosa, de lo que fue esta civilización de los Isma, ¿no? En el año 1000 después de Cristo ya se acentúan aquí los Isma, ya esta zona, ¿no? Y hasta el año de 1450, cuando llega Tupac Yupanqui, ¿no? Bueno, pues anexando toda esta zona de forma pacífica, bueno, para el Tahuantinsuyo, ¿no? Mucho se habla de los Isma, ¿no? Ya se habla en los colegios, se habla pues ya se habla de los Isma, ¿no? Pero muchas veces no entendemos o tal vez no tenemos el concepto propio. ¿Qué son los Isma, no? ¿Quiénes fueron estos hombres, estas sociedades que vinieron a estas zonas, que vivieron en estas zonas del Perú? Bueno, trataré de dar una explicación simple y a ver concreta de quiénes eran pues los Isma. En los años 60, 70 se hablaba antiguamente, los arqueólogos de la época hablaban pues de los huanchos, como los ocupantes de estas zonas que vivían en los valles. Eran poblaciones, diferentes poblaciones, grupos de gente que llegaban de las zonas de las serranías marítimas de Lima, ¿no? En busca de nuevos comienzos y bueno, pues en busca de nuevas tierras. Muchas de estas familias, una de ellas era pues eran los huanchos, ¿no? Ya en los años en el año de 1977, María Rostorowski, en sus trabajos de investigación, ella encuentra ese vocablo de los hombres que hablaban y encuentra pues esta Isma, ¿no? Ella le da el nombre de Isma. A principios de los años 80, el arqueólogo Javier Bazán fue el primero en decidir acuñar el nombre Isma a estos pueblos de la Lima, de esta sociedad, ¿no? A estos pueblos tardíos que pertenecían a esta zona de los Isma. Ahora, la deidad principal, el centro religioso principal de Isma era pues lo que hoy conocemos como Pachacamac. En estos momentos estamos entrando pues a ya las instalaciones de lo que fue estos recintos de ruinas de lo que fue pues las casas gubernamentales, etcétera, pertenecientes a lo que es la cultura Isma. Increíble, ¿no? Miren estas paredes. Yo calculo que estas paredes tienen pues tendrán 2,5 metros más o menos de altura. Ya, ¿cómo creen que ellos hicieron estas paredes, ¿no? Aquí no solamente una forma muy conocida de las poblaciones antiguas preincas era pues, hacer sus construcciones en base a adobes, ¿no? Pero acá ya han usado otra técnica, que es la técnica del tapial, ¿no? ¿En qué consistía la técnica del tapial? ¿Ya? La técnica del tapial consistía en hacer una especie de encofrados, ¿no? Como lo hacemos hoy en las construcciones de ahora, y esas especies de encofrados ellos rellenaban de lodo, agua, etcétera, rellenaban, y una vez que esto secaba, ellos desencofraban y levantaban las tapas, y de ahí seguían rellenando, secaba y seguían levantando las tapas, ¿no? En sí, esta es una técnica utilizada por ellos, como le llamamos la técnica de los tapiales, ¿ya? Vamos a seguir escuchando a la señorita a ver qué dice. Bueno, la señorita está dando una breve y una explicación muy amena y muy entretenida de lo que fue pues esta cultura, ¿no? Una explicación precisa, ¿no? Bueno, ellos han estudiado para ello. Ahora, no sé si observaron cuando mi compañera explicó en el área del hall la diferencia que hay entre las altitudes entre las personas comunes y el curaca. Claro. El curaca es una persona del cual es hijo del dios Huiracacha, el cual tiene poder religioso.
el cual es prácticamente el dios humano que se le ha implantado para que pueda dirigir a la cultura Ishma. Es por eso que siempre van a encontrar, cuando él se reúna, una diferencia entre la superficie de las personas comunes y él, porque él tiene un poder. ¿Por qué? Porque el palacio donde nos encontramos es carácter religioso, carácter administrativo y carácter social. Solamente en el banquete y en el palacio podían ingresar altos curacas y la clase social alta de la cultura Ishma y de otras culturas. El banquete se encargaba para realizar el planeamiento estratégico, donde se reunían diferentes hombres con diferentes conocimientos para poder planificar cómo va a ser el cultivo de este año, cómo se va a realizar si alguien nos quiere atacar, porque siempre había otras culturas que quisieran atacar, las herramientas y todo el implemento que necesitaban para poder llevar a cabo, para que se pueda seguir desarrollando nuestra cultura. El camino donde hemos caminado es el camino sagrado. No entraban todos los visitantes, solamente las personas más importantes del palacio podían ir, no, sacerdotes, curacas, solamente podían ingresar de diferentes casillas. Entonces, en esta habitación que vamos a ingresar, ahí habitaba el curaca. Y para generar el respeto que se merece, todas las personas tenían que hacer una inclinación. Es por eso el tamaño de la puerta. Es el respeto que brindaba la cultura Ishma para los personajes más importantes. El curaca era, pues, como decir ahora un alcalde, ¿no? El alcalde, ¿no? Tenía propiedades, era el que comandaba toda la comunidad, ¿no? No solo había un solo curaca, había muchos diferentes curacas de diferentes etnias, ¿no? Y de esta zona, el curaca Ishma no le quedó de otra que aceptar el dominio inca, ¿no? El dominio inca no solamente fue mediante la fuerza, ¿no? Sino también pacíficamente, ¿no? Lo que hacían los incas, en este caso quien vino a esta zona fue Tupac Yupanqui, el príncipe Tupac Yupanqui. Lo que ellos hacían, mandaba a sus emisarios a estas sociedades antes de meter guerra. Y bueno, pues si aceptabas el dominio, bacán, ¿no? Te proponían mantener todos tu estatus, ¿no? Mantener tus dominios, etcétera, pero ya pues estará subyugado a las decisiones del Inca, ¿no? Cada cierto tiempo ellos pues tenían que dar pues ofrendas, el pago, ¿no? Que ellos tenían que hacer al imperio, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, si no estabas de acuerdo y no aceptabas los términos del Inca, guerra, ¿ya? Y si eras derrotado, ya pues ya se sabe cómo ibas a ser tratado, ¿no? Si no, preguntémosle pues a Huarco, ¿no? En la sociedad, en Cerro Azul, yo también he documentado esa zona, cómo fueron tratados, ¿no? Después que fueron derrotados por los incas, ¿no? Colgados, asesinados. Otra sociedad que vivió en carne propia el flagelo inca, los coyi, ¿no? Los coyiques, ¿no? Allá en lo que es hoy Escomas, Caraballo, toda esa zona norte de Lima. Estoy investigando todavía, estudiando un poco esa zona para un futuro publicar. Esa zona, ese curaca de esa zona de Coyicapac, él no aceptó el dominio inca, y bueno, pues así igual como los hombres Huarco en Cerro Azul fueron muertos en batalla, pues, ¿no? Dieron guerra a los incas y los incas no permitieron pues sobrevivientes a los hombres, los mataron a todos. Solamente perdonaron incluso también a la sociedad Kiwi, que eran amigos de los Coyi, también, ¿no? Por ayudar a este señor curaca Coyi, el Coyicapac, también fueron pues asesinados los hombres, solamente perdonaron a los niños y a las mujeres, según lo que he estado leyendo en ciertas obras que hablan mucho sobre esta zona. Pero esta zona de Ishma no pasó por esa terrible experiencia de saber lo que es el peso militar de los incas, ¿no? Porque ellos se rindieron, como otras sociedades que también se rindieron antes de una guerra, ¿no? Porque el inca te mandaba pues sus emisarios, pero afuera estaban todo el ejército, ¿no? Imagínate, tengo entendido que en Coyique, lo que es los hombres Coyi, unos 30.000 hombres conformaban el ejército de Tupac Yupanqui, mientras el curaca, para defender su
su fortaleza, ya está la fortaleza de Coyique, allá en Comas. El Curaca, dueño de toda esa zona, solamente no tenía ni 2000 hombres defendiendo su zona. Los quibis, lo que es hoy Santa Rosa de Quibis, los quibis iban en su ayuda, pero ni aún así, pues, ¿no? El Inca tenía como 30.000 guerreros y fueron aplastados totalmente, ¿no? El Curaca, bueno, me estoy saliendo del tema, cuando hablo de historia no paro. A estos hombres Isma no les quedó de otra, ellos no pasaron por esa terrible experiencia y bueno, pues, conociendo la historia de tu país, conociendo quienes vivieron anteriormente, bueno, pues yo creo que así empezamos a querer un poco más a nuestro país, el suelo donde vivimos. Creo que ser peruano no solamente significa vivir dentro de la jurisdicción de un país, ¿no? El país de Perú, ¿no? Sino también conocerlo. Tal vez no de una forma de repente como un historiador, de repente como quien habla, que conoce bastante, estudia sobre estas zonas, pero al menos algo básico, ¿no? Saber algo siquiera, ¿no? Porque ese es nuestro pasado, pues. La historia es muy importante, la ciencia de la historia es muy importante, siempre está latente, presente la ciencia de la historia, en el presente, incluso para el futuro, ¿no? Y bueno, pues con la historia podemos revocar momentos pasados y sobre todo de nuestro país, ¿no? Y así no volver a cometer los errores que se han cometido. Sin la ciencia de la historia, pues no hubiera, pues, incluso un psicólogo trabaja mucho con la historia. Sin historia no hubiera psicólogos. Cuando tú vas a un psicólogo, el psicólogo, ¿qué te pregunta, no? Primero busca tu pasado. Eso es hacer historia. El psicólogo hace historia siempre. Tú que estás escuchando también en un momento de tu vida has hecho historia y seguirás haciendo historia. Cuando conoces a alguien o a la que soy tu esposa o tu esposo, para conocer a esa persona, o simplemente quieres tener algo más de amistad, quieres conocer a esa persona, cómo fue su pasado, cómo es su familia, estás haciendo historia. Cuando vas al hospital, también, ¿no? En el hospital llevas a tu hijo, tu hija, qué sé yo, tu bebé, qué sé yo, y ¿qué te preguntan? Su historia clínica, pues. ¿Qué hay en la historia clínica, ¿no? Entonces, utilizan la historia, ¿no? La historia siempre va a estar latente, tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro incluso, ¿no? La ciencia de la historia es muy importante, y la historia de un país, conocerla con más razón, ¿no? Bueno, pues